Apreciado hermano, apreciada hermana, paz y bien. Este fue el tema que vimos el sábado 11 a las 3 de la tarde en la formación sobre la gestión de la Orden Franciscana Seglar. Hablamos sobre el proyecto económico de la Orden Franciscana Seglar. Dijimos que como toda organización necesita un músculo financiero, un músculo económico para poder funcionar, porque a pesar de tener una formación y una espiritualidad, estamos en el mundo y necesitamos recursos para que pueda subsistir la organización. Y eso estuvimos hablando, el proyecto económico de la Orden Franciscana Seglar. Dijimos que nosotros pertenecemos a una organización dentro de la Iglesia como personas jurídicas en la Iglesia Católica y que estamos regidos por un concordato, que ese concordato es un convenio que se hizo entre la Santa Sede y el gobierno colombiano, el Estado colombiano. Y con eso, bajo ese concordato, es que se rigen las personas jurídicas en la Iglesia Católica. Y hablamos del Estado Vaticano, que es un Estado que puede negociar con cualquier otro Estado. Y ese Estado se formó con los pactos de Letrán. Sí, eso fue el año 1800 y pico, con Pietro Gasparri, representante de la Santa Sede, y Benito Mussolini, primer ministro italiano, en representación del rey Víctor Manuel III. Muy bien. El concordato, el primer concordato entre la Santa Sede y Colombia se firmó en 1887, pero ha habido varias reformas, una en 1924, en 1942, en 1953. Y la última, que fue un poco polémica, fue ratificada fue celebrada en 1973 y entró en vigencia en 1975. Ahí hay una cosa interesante que es el decreto 1396 de 1997 en el gobierno de Ernesto Samper Pizano y con el ministro Horacio Serpa Uribe. ¿Qué dice ese decreto? Entre otras cosas, ahí reconoce la personería jurídica de la Iglesia Católica y de las entidades eclesiásticas erigidas con base en lo establecido en el concordato que vimos anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado reconoce la personería jurídica de la Iglesia Católica a las entidades eclesiásticas, a las personas jurídicas, y eso quiere decir que no necesita sacar personería jurídica civil. Por eso hay que sacar la dirección canónica y eso registrarlo ante la curia diocesana respectiva. ¿Qué nos dice el Código de Derecho Canónico? Bueno, entonces en el libro quinto dice cómo deben manejarse los bienes temporales de la Iglesia Católica. Como somos personas jurídicas dentro de la Iglesia, nos tenemos que acoger a lo que dice el Código de Derecho Canónico sobre el manejo de los bienes. Y eso está definido en los cánones 1254 a 1268. Son 14 cánones que hablan sobre esto. En el 1257, parágrafo 1, dice: todos los bienes temporales que pertenecen a la Iglesia Universal, a la Sede Católica, son bienes eclesiásticos. Es decir, los bienes de la Orden Franciscana Seglar son bienes eclesiásticos. ¿Eso quiere decir que pertenecen a la Iglesia? No, eso pertenece a las entidades jurídicas y se maneja de acuerdo con el Código de Derecho Canónico y de acuerdo con los estatutos. Bienes eclesiásticos quiere decir que deben estar destinados a un fin eclesiástico, no a hacer negocio, no a hacer acrecentar el pecunio, no, es para lo cual está dedicada la entidad jurídica, en el caso nuestro, para los apostolados y para aquello que dice el carisma franciscano. Entonces los bienes materiales de la Orden Franciscana Seglar son bienes eclesiásticos, está claro. ¿Qué nos dice la Conferencia Episcopal? La Conferencia Episcopal, de acuerdo con el canon 1200 y pico, le da poder a las conferencias episcopales de cada nación de reglamentar ciertos cánones. Y en esta asamblea de 2015, la Conferencia Episcopal reglamentó especialmente montos y otras cosas que le permite el Código de Derecho Canónico. Esta es la segunda,
complementación que se hace, ya se había hecho otra en el año, no recuerdo, 1900 y pico. Bueno, ¿qué nos dice la regla? Todos los hermanos y hermanas ofrezcan una contribución proporcional a las posibilidades de cada uno. Contribución que puede ser económica o puede ser en trabajo también. Muy bien, y dice, las fraternidades locales procuren contribuir al pago de los gastos del Consejo de la Fraternidad de nivel superior. Eso es una obligación, ese es un mandato, eso es un desprendimiento, ¿sí? Eso es parte de la vida del franciscano seglar, eso hay que cumplirlo. Las constituciones nos dicen, los franciscanos seglares son llamados a ofrecer su contribución personal, ya sea en trabajo, en tiempo o en recursos económicos, en lo que pueda. ¿Qué nos dice el Estatuto Nacional del título quinto? La personalidad jurídica, patrimonio, es decir, ahí nos dice ya el estatuto. Recuerde, vimos del Código de Derecho Canónico, del Concordato, Código de Derecho Canónico, la ley, con ese decreto que vimos anteriormente, las constituciones, los estatutos, y vamos a aterrizar esto aquí. ¿Qué nos dice el artículo 63 del Estatuto Nacional? Las fraternidades locales canónicamente erigidas y las fraternidades regionales formalmente constituidas que no cuenten con personalidad jurídica civil pueden, cuando lo necesiten, hacer uso de la fraternidad nacional, del código del NIT, de la fraternidad nacional, claro, con la autorización de ellos, ¿no? El Consejo Nacional. Muy bien. 64. Todas las fraternidades podrán tener su personalidad jurídica civil, concordante con el Estatuto Nacional vigente. Ya vimos que la personalidad jurídica civil para las fraternidades que ya tiene elección canónica es la misma de la elección canónica. No necesita sacar personalidad jurídica civil. Sencillamente se saca el registro de la curia para decir, mire, nosotros somos una entidad dentro de la iglesia. Entonces nos ampara el concordato. Muy bien. Artículo 65. Cuando se termina el trienio, se debe entregar todas las cuentas, se debe entregar todo de una manera legal, debidamente firmado, el tesorero debe entregar todas las cuentas y todos los libros, lo mismo que el ministro, lo mismo que el secretario o la secretaria, hay que entregar todo. El patrimonio, aquí nos dice, el artículo 66, el patrimonio de fraternidad lo constituyen ¿qué? Los aportes de los hermanos, lo que da cada hermano. Los bienes muebles e inmuebles que tengan, porque se han adquirido, porque los han regalado, porque se lo ha ganado, porque por un testamento han ingresado a la fraternidad. Y lo que ha venido del año anterior, del ejercicio del año anterior. Y aquí vamos a aterrizar dos cosas. Hay una administración ordinaria y hay una administración extraordinaria. La administración ordinaria son aquellos gastos y erogaciones de común ocurrencia, ¿sí? Que hay que pagar la luz, que hay que pagar eso mensualmente, ¿sí? Y administraciones extraordinarias son aquellas que no son de común ocurrencia, por un lado, y por otro lado, por la cuantía, por eso se llaman extraordinarias. La administración ordinaria, y aquí vamos a mirarlo, lo que está en verde. ¿Qué nos dice el estatuto? El Estatuto Nacional dice, vea, hasta un salario mínimo mensual legal vigente, en este año 877,000 y pico de pesos, lo puede autorizar. Gasto, lo autoriza el ministro, ¿sí? Lo autoriza el ministro, hasta un salario mínimo mensual. Eso no quiere decir que debe ser hasta, no, y mensualmente hasta eso. Pero ¿quién da esa autorización? La fraternidad, se reúne la fraternidad al principio del trienio, dice, bueno, al ministro se le va a autorizar, dependiendo, si tiene mucha plata, hasta un salario mínimo mensual legal vigente. Si no tiene mucha plata, pues no se le autoriza todo el salario mínimo mensual legal vigente, no los 800 y pico, le puedo traer 300,000, 200, no sé, dependiendo de la plata que tenga esa fraternidad. Ojo, si de ahí se pasa y tiene que gastar algo, así sea ordinario, por ejemplo, que van a hacer una recepción para los hermanos nuevos o alguna cosa así, eso hasta 10 salarios mínimos tiene que autorizarlo el Consejo de la Fraternidad. Y eso debe constar en acta, todo esto está por escrito. Si se pasa de 10 salarios mínimos para arriba hasta $30,000, y eso ya está estipulado en la conferencia episcopal, en el librito que les mostré, eso lo puede autorizar o lo debe autorizar el Consejo Nacional previo visto bueno del Consejo Regional. ¿Ok?
Y ahí para arriba, 30.000 hasta 60.000 dólares debe aprobarlo el obispo, debe ir al obispo, pero tiene que haber pasado por todo eso. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, en lo que yo pueda, con mucho gusto. Administración extraordinaria, los gastos expresamente declarados tales en el Código de Derecho Canónico o los establecidos por el derecho propio. La enajenación de bienes, es decir, la entrega del dominio y la propiedad, bienes inmuebles, cualquiera sea su valor, ojo con esto, así sea un apartamento de 5 pesos, pero si es un bien inmueble, ya se considera de administración extraordinaria, ojo con esto. Los que modifican sustancialmente o suponen un riesgo notable del patrimonio, como inversiones, depósitos a término, operaciones bursátiles y otras. Y se considera aquello, especialmente si son 100 pesos, la tercera parte del valor, si son 100 pesos y esto vale 33 pesos, ya implica administración extraordinaria porque se supone que hay un riesgo notable en el patrimonio. Y la enajenación u otro tipo de negocios que comprometan bienes preciosos por razones artísticas o históricas. Esto es tomado de la legislación canónica, normas complementarias para Colombia, del 2015. Eso fue lo que vimos en la reunión del sábado, hermano, hermana. Espero que esto les sirva. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto consulten a quien sepa de esto. Aquí no hablamos de la cuestión tributaria, solamente de la normatividad que existe para el manejo de bienes de la Orden Franciscana Seglar, que como hemos dicho son bienes eclesiásticos. Un abrazo de paz y bien.